inicio a este tema. El tema del día de hoy lo he titulado Persevera. Y pues hemos estado atendiendo el libro de los Hebreos y obviamente pues ahí tenemos una información excepcional de parte de nuestro Dios Todopoderoso en la persona de el apóstol Pablo, que nos dio pues una enseñanza muy correcta respecto a la perseverancia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Quiero platicarles acerca de dos personas que fueron arrestadas en Irán por allá del 2009. El crimen por lo que fueron estas personas arrestadas fue porque simplemente eran cristianas. Durante su tiempo de prisión las estuvieron interrogando, las tuvieron con los ojos vendados, enfermaron obviamente por las condiciones tan críticas en las que las tenían. Después de 9 meses de ese tipo de condiciones pues crueles, ¿verdad? Inhumanas, pues fueron llevadas a los tribunales, no les habían hecho ni siquiera un juicio, solamente las detuvieron, las arrestaron y las tuvieron propiamente presas durante todo este tiempo. El abogado de la fiscalía en un momento dado le preguntó a estas dos mujeres si verdaderamente eran cristianas. Ellas, estas dos personas, pues le contestaron inmediatamente: amamos a nuestro Señor Jesucristo. No solamente somos cristianas, nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente el fiscal volvió a repetir su pregunta una y otra vez, y tantas veces el fiscal estuvo repitiendo la pregunta, ellas de inmediato contestaron: sí, somos cristianas y amamos a nuestro Señor Jesucristo. El fiscal obviamente volvió a repetir y volvió a preguntar si se arrepentían en algún momento o se arrepentirían en algún momento de ser cristianas. Pues a lo cual ellas simplemente respondieron: no nos arrepentimos y no nos arrepentiremos. Entonces, el fiscal pues declaró enfáticamente: ustedes deben renunciar a su fe verbalmente y por escrito. Tienen que firmar la declaratoria que ustedes renuncian a su fe, porque de otra manera les va a ir terriblemente mal. Estas dos personas se mantuvieron firmes y volvieron a contestar: no renegaremos de nuestra fe porque somos cristianas y amamos a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis amados, cuando el fiscal mandó a estas dos personas regresaran a la cárcel, ¿verdad?, pues para tener ahí las pláticas propias con el juez, para sopesar sus opiniones y para que cuando obviamente él las llamara nuevamente, pues estuvieran listas, ¿verdad? Para acatar a sus órdenes, para que renegaran de su fe. Estas personas, una vez que pasaron durante un tiempo, le respondieron: ya hemos hecho nuestra reflexión. Somos cristianas y amamos a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto nos lleva a ver cómo pues el autor del libro de los Hebreos, como les decía al inicio, está escribiendo a todos nosotros, ¿verdad?, que en algún momento dado pudiéramos ser un objeto de persecución, de señalamiento. Nos dice el autor del libro de Hebreos: permanezcan fieles, aunque tengan que soportar terrible sufrimiento. Esto justamente fue lo que hicieron estas dos personas ante sus acusadores. Tiempo después, gracias a Dios, fueron liberadas. El poder de Dios se manifestó y fueron liberadas simplemente. Nunca renunciando a su fe, nunca renegando de lo que ellas verdaderamente sentían y creían por nuestro Señor Jesucristo. Su fe las llevó a mantenerse firmes, perseverando. Entonces, quiero decirles que la voluntad de perseverar, pues es a menudo la diferencia entre el éxito y el fracaso. Voy a poner un ejemplo. Es así cuando se aprende ya sea una nueva habilidad o un nuevo deporte, ¿no?
si perseveramos en un deporte o en una habilidad que estamos recién aprendiendo, pues la perseverancia propiamente, pues nos marca la diferencia de tener éxito o fracaso en esa empresa que emprendemos. O, por ejemplo, para lograr el éxito en el trabajo, nosotros necesitamos perseverar. Hoy yo le doy la gloria a Dios y le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes que han sido perseverantes, mis amados, que han estado día tras día, pues no solamente escuchando mi voz, sino más bien escuchando la voz de Dios. Esa perseverancia va a traer fruto, y un fruto de bendición que ya muchos de nosotros empezamos a degustar, a saborear, porque Dios está bendiciendo nuestras vidas grandemente. Un hombre llamado Josh Billings escribió en un momento dado, y lo voy a citar tal cual, dice: reflexiona en lo que es un sello postal o un timbre postal. Han visto esos timbres, ¿verdad? Que ya prácticamente no se usan, ya las cartas casi dejó de existir el correo por escrito en hojas, ¿verdad? Y sellar ese sobre con un sello postal o un timbre. Pero bueno, cuando se usaron durante mucho tiempo, la utilidad de este sello postal, pues consiste en la capacidad de aferrarse al sobre a donde fue adherido hasta que llega a su destino. Esa adherencia, ¿verdad? Con la cual este sello postal se aferró, pues es también para nosotros, como hijos de Dios, una clave en la vida cristiana, mis hermanos. Por ejemplo, si queremos aprender a leer la Biblia, si queremos aprender a orar, si queremos resistir al mal o cualquier otra cosa a la que seamos llamados de parte de Dios, pues tenemos primeramente que aprender a perseverar. El escritor del libro de Hebreos, como les digo, nos anima a no ser de los que nos apartamos. Dice él, a no ser de los que se apartan, sino a ser de los que perseveran. Yo oro y seguiré orando por cada uno de ustedes porque Dios nos dé la oportunidad de seguir perseverando en su palabra, de seguir perseverando en la oración, de seguir perseverando en ese encuentro de día a día con nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús yo los declaro perseverantes en el reino de los cielos. Y esto, como les vuelvo a repetir, simplemente va a traer la gran bendición a nuestras vidas, la vida eterna y estar en la presencia de Dios por siempre y para siempre. Amén. Ese es nuestro objetivo a final de cuentas, ¿verdad? Bueno, pues para esto quiero leer para ustedes del libro de los Salmos, del capítulo 123 de los versículos 1 al 4. Esta porción bíblica, mis amados, nos lleva a la búsqueda, ¿verdad?, de Dios, a que busquemos la ayuda de Dios, justamente. Y eso es parte de la perseverancia, lo que tenemos que aprender. Bueno, la palabra de Dios dice ahí en ese Salmo 123 que es una plegaria pidiendo misericordia. ¿Quién de nosotros no necesitamos de la misericordia de Dios en todo momento? Todos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Bueno, mis amados, cuando nosotros levantamos nuestros ojos a ese Dios todopoderoso, cuando lo miramos buscando su ayuda, pues nosotros tenemos que aprender a esperar pacientemente lo que viene de Dios.
Tenemos que aprender a perseverar aún frente a la oposición que se pueda generar. Recuerden que siempre que nosotros estamos buscando de la misericordia, del amor, de la presencia de Dios, pues el enemigo de nuestras vidas va a traer oposición precisamente a nuestra vida, para que nosotros nos desesperemos, para que nosotros tengamos pensamientos equivocados, para que no perseveremos, mis amados. Entonces, es por eso que el salmista dice ahí entre el versículo 3 y 4, ya estamos hartos de que nos desprecien. Ya son muchas las burlas que hemos sufrido, muchos son los insultos de los altivos y mucho el menosprecio de los orgullosos. Yo creo que algunos de nosotros, y si no es que todos, nos hemos sentido en esa condición, en un desespero de que las cosas de repente, ¿verdad?, siempre vengan en nuestra contra. Posiblemente hoy te sientas de esa manera, que alguien ha estado actuando en tu contra y que de alguna manera llega el punto de desesperación. Pero hoy en el nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos a hacer lo que el salmista nos enseña correctamente a hacer. La respuesta a la oposición, pues es concentrarnos en el Dios Todopoderoso en el cual hemos creído. Cuando la oposición es más fuerte, cuando la problemática es más pesada, mis amados, cuando las circunstancias o situaciones que estamos viviendo, la mejor opción que podemos tomar ustedes y yo es concentrarnos en Dios. Y por eso el salmista escribe ahí entre el versículo 1 y 2, hacia ti dirijo la mirada, o sea, mi concentración está puesta en ti. Dice, así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios. Hermanos, este enfoque se basa en el reconocimiento de que Dios es aquel cuyo trono está en el cielo. Y también se basa en nuestra relación personal con Dios. Fíjense bien lo que les voy a decir. Muchas ocasiones cuando nosotros estamos pues en el día a día, en los afanes propios de la vida, en nuestro trabajo, en nuestras actividades común y corriente, ¿verdad? Se presentan de repente problemas. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros empezamos a enfocar nuestra mirada, toda nuestra atención en la problemática, en la circunstancia que estamos viviendo. Y nos desenfocamos de Dios. A Dios lo hacemos a un lado y ponemos toda nuestra concentración, nuestro enfoque en la problemática, en la condición que estamos viviendo. Hoy quiero decirles, mis amados, que cuando nuestra mirada está puesta en el objetivo, en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, en nuestro Dios Todopoderoso, quiero decirte que justamente es la mejor opción que podemos tomar, porque quien nos va a dar la dirección correcta, nos va a dar la respuesta a lo que estamos pasando y viviendo, quien nos va a dar la bendición que necesitamos es Dios. Por eso la palabra también nos enseña y nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El grave problema es que el enemigo de nuestras vidas, nuestra mala inclinación hacia el pecado, el mundo que nos rodea, nos distraen terriblemente y nos quitan, nos hacen quitar la mirada de nuestro objetivo de fe, de nuestro Señor. Y entonces ese engaño, esa condición, pues nos lleva a observar lo que estamos pasando como si fuera lo más grandioso de nuestra vida. Y por eso muchas veces le decimos a Dios que tenemos problemas increíblemente grandes. Y hemos escuchado ese tipo de comentarios, ¿verdad? Que no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino más bien dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Esos eslogans son muy buenos y tienen mucha razón, pero lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar en nuestra mirada en Cristo Jesús. Ahí está la ganancia para nuestras vidas, mis amados. Dios es el Señor nuestro Dios. No es cualquier persona a la que nos estamos dirigiendo. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Así que cuando dirigimos nuestra mirada hacia Él en busca de ayuda, ¿verdad? Volvemos a repetir lo que dice el versículo 2 y 3
ahora en una versión, en una traducción más contemporánea. Dice la palabra de Dios: seguimos buscando la misericordia del Señor nuestro Dios, así como los sirvientes fijan los ojos en su amo y la esclava observa a su ama, atenta al más mínimo gesto. Y luego le decimos al Señor: ten misericordia de nosotros. Cuando estamos en ese punto clave, con el contexto que acabo yo de mencionar, nos vamos a dar cuenta de que Dios, en su amor y en su misericordia, primero nos enseña a perseverar, a fijar nuestra mirada en Él, pase lo que pase. El objetivo de nuestro Padre Celestial, mis amados, es que nosotros cada día dependamos más de Él y menos de lo que estamos en este mundo viviendo. ¿Y por qué Él quiere que ustedes y yo aprendamos a depender cada día más de Él? Porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, mis amados. Nuestra ciudadanía está en los cielos y un día llegaremos a su presencia y tendremos que depender 100% de Él. Hoy aún nosotros de repente, ¿verdad? Cuando desviamos nuestra mirada, dependemos de nuestra fuerza, dependemos de nuestra capacidad de pensamiento, dependemos de nuestra juventud, dependemos del dinero, dependemos de muchas cosas. Y divagamos en muchas situaciones y por eso no somos perseverantes. Dios, a través de las pruebas que nos permite pasar, nos va dando la oportunidad de ejercernos nuestra vida, de estar ejercitándonos en la perseverancia y más allá también en la paciencia. Dios muchas ocasiones necesita que ustedes y yo crezcamos en esa área de nuestra vida, porque de esa manera es como nosotros podemos ver la grandeza de Dios. ¿Qué pasa cuando obtenemos el favor de Dios de inmediato? Cuando tenemos un problema e inmediatamente Dios responde, porque también lo puede hacer. Nosotros tenemos ejemplos muy claros. Voy a poner un ejemplo rápidamente respecto a cómo nuestro Señor Jesucristo en algunas ocasiones sanaba a las personas inmediatamente. Si se recuerdan por ahí de la mujer que padecía de flujo de sangre por 18 años, no le bastó más que tocar el borde del manto de Jesucristo y Jesucristo provocó sanidad en esa mujer. La trajo a sanidad. Fue de inmediato. ¿eh? Pero también tenemos el ejemplo de los leprosos a los cuales el Señor no los sana inmediatamente, sino que les dice: vayan a presentarse delante de los sacerdotes. Estos hombres tuvieron que ir dando pasos de fe. Ellos sabían que no podían llegar ni siquiera a la puerta de la ciudad siendo leprosos, porque entonces tendrían graves problemas legales por esa condición. Pero tuvieron que ir dando pasos de fe, esperando que en el transcurso de el espacio que tuvieron que caminar, pues Dios los sanara. Y efectivamente hubo sanidad para todos ellos. Se presentaron delante de los sacerdotes y los declararon limpios de la lepra. Y solo uno regresó a darle gracias a Dios. Todos los demás se desaparecieron. Y curiosamente, uno que ni judío era un extranjero. Bueno, con esto les quiero dar a entender, mis amados, que Dios muchas veces tiene la necesidad de provocar que ustedes y yo seamos pacientes y perseverantes para depender de Él, para que nosotros poco a poco vayamos cayendo en la cuenta de que solo en Dios podemos verdaderamente confiar. Tú y yo ya nos hemos dado cuenta que cuando confiamos en nuestra fuerza, de repente falla. Cuando confiamos en nuestra salud, de repente se merma, enfermamos. Cuando confiamos en nuestra juventud, pues ya nos estamos haciendo viejitos cada día que pasamos, ¿verdad? Cuando confiamos en el dinero, hoy más que nunca vimos cómo de repente hay un deterioro económico a nivel mundial terrible, que quienes confiaban en el dinero, muchos hasta ya se suicidaron
porque ya vieron que la cosa está crítica. Pero ustedes y yo, que hemos puesto nuestra mirada en ese Dios todopoderoso y confiamos en Él y perseveramos en Él y esperamos en Él, pues la gloria sea para el Señor, porque estamos viendo cómo hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor ha extendido su diestra de poder en provisión, en amor, en presencia, en bondad, en misericordia, en todo lo que ustedes y yo necesitamos verdaderamente. Y por eso Dios quiere que confiemos en Él plenamente. Y nos está enseñando constantemente en eso. Y desgraciadamente, pues muchos somos muy duros de service, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Somos duros de corazón y cuando Dios se ha mostrado a nuestras vidas con amor, con provisión, con bendición, tal parece que días después se nos olvida. Y otra vez Dios tiene que retomar la enseñanza para nuestras vidas y por eso decimos, Señor, pues ¿hasta cuándo voy a seguir en esta condición? Pues hasta que llegues precisamente al punto en el que Dios te quiere tener. Amén. Entonces, por eso yo siempre les he dicho, hay que ser flojitos y cooperando. Hay que estar así en esa condición. Si Dios nos está llamando a ser pacientes, seamos pacientes. Si Dios nos está llamando a ser perseverantes, perseveremos. Si Dios nos está llamando a tener una conducta propia de un hijo de Dios, pues empecemos a dejar esas conductas que nada tienen que ver con un hijo de Dios. Afuera la mentira, afuera todo ese tipo de situaciones que nos atoran, pues ya se tienen que ir quedando atrás. Somos nuevas criaturas en el Señor y Él nos está proyectando a una condición cada vez mejor. Entonces, esto nos tiene que llevar a ver lo que dice el autor de los Hebreos, como les decía al inicio. Vamos a leer del capítulo 10, de los versículos 19 al 39, donde la palabra de Dios nos enseña a permanecer firmes. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo nos permanezcamos, aprendamos a permanecer firmes en nuestra fe. Amén. Y dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque ahora ustedes y yo tenemos esa gran libertad, ¿verdad? De entrar al trono de la gracia de nuestro Señor, a ese lugar santísimo en donde podemos obtener el pronto y oportuno socorro para nuestras vidas. Pues ahora estamos en esa condición por la gracia de Dios, ¿verdad? Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto vean que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron con gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo,
sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan, pues, su confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediera, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fíjense qué hermosa palabra hemos escuchado en este momento, mis amados. Millones de cristianos en todo el mundo aún siguen siendo perseguidos por su fe. Yo le doy gracias a Dios, mis amados, porque aquí de verdad nosotros tenemos la gran bendición de la libre expresión en esa área. No, realmente no tenemos nosotros mucho problema con esto, pero yo he tenido la oportunidad de estar en lugares en donde verdaderamente se los persigue a los cristianos y donde el tema de esta situación es terrible, mis amados. Entonces, la epístola a los hebreos, esta carta, está escrita para aquellos cristianos que eran objetos de persecución, posiblemente de la mano de Nerón en Roma, ¿verdad? Y uno de los propósitos principales de este libro es alentarnos a ustedes y a mí ahora a perseverar. Una vez el autor ha terminado su exposición doctrinal, porque ya vimos toda la doctrina que nos dio el autor de Hebreos en referencia al sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues una vez que ya terminó toda esta exposición de quién es Jesucristo, de por qué tuvo que ofrecerse en sacrificio, de por qué solamente su sangre tiene poder para limpiar verdaderamente nuestras vidas de pecado, que nos explicó correctamente que solo es a través de la sangre de Cristo que nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados y la salvación y vida eterna. Bueno, pues ahora, después de todo eso, aquí comienza una invitación prolongada a la perseverancia. Y aquí nos está dando las razones, nos está dando los incentivos y los estímulos para que ustedes y yo podamos perseverar. Primero, nos está diciendo que ustedes y yo podemos estar seguros de lo que estamos haciendo. De la fe que tenemos en Cristo nos tiene que traer seguridad. Y por eso nos lleva a perseverar por lo que Cristo hizo y hace por nosotros todos los días, desde que lo recibimos como Señor y Salvador. Desde aquel momento tenemos una libertad verdadera. Ahora podemos de verdad vernos en audacia y con confianza para poder llegar al punto clave de poder estar delante de la presencia de Dios, mis amados. Tú eres bienvenido a la presencia de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sin dudarlo, puedes confiar y puedes caminar directamente a Dios hasta el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Por eso Jesucristo en Juan 14:6 dice, yo soy el camino. Ese es el camino que Dios abrió. Dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, mis amados, aquí Dios nos está dando una seguridad y una confianza que nos tiene que llevar a ser audaces, ¿verdad? A vivir esa libertad, a poder llegar ante la presencia de Dios y decirle, papá, esta es mi condición, esto es lo que yo estoy pasando. Ayúdame a perseverar si es la necesidad que tienes. Ayúdame a seguir teniendo fe en ti si es la necesidad que tienes. Ayúdame en esta condición y empezar a ver que Dios empieza a obrar en tu vida. Otra de las seguridades que nos da, otra de las bendiciones que nos da y los estímulos, los incentivos, las razones que nos da este autor del libro de Hebreos es que no estamos solos y por eso debemos perseverar.
Debemos perseverar porque nos tenemos ustedes y yo los unos a los otros para ayudarnos mutuamente. Cuando el escritor de Hebreos nos insta y nos dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, la fe que declaramos, ¿verdad? Lo hace en el contexto de la comunidad, como iglesia, como hermanos en Cristo, en esta fraternidad a la que Dios nos ha llamado. Y por eso tenemos que reunirnos a menudo. Y gracias a Dios porque ustedes y yo, en lo particular, tenemos estas reuniones diarias. Bendito sea Dios por la tecnología que ahora nos permite tener, porque estamos haciendo iglesia. En este momento, mis amados hermanos, estamos ante la convocación que hizo el Eterno a nuestras vidas y estamos atendiendo a esa convocación y estamos haciendo iglesia. Amén. Entonces dice la palabra de Dios ahí entre el versículo 24 y 25, procurémonos los unos por los otros y preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo espero verdaderamente que Dios me permita, que me dé la gracia, y oro, Dios sabe que oro diario, porque Dios me siga dando la gracia de estimularlos a ustedes al amor y a las buenas obras que nos está enseñando la palabra. Yo espero estar cumpliendo el objetivo por el cual Dios me posicionó en estos tiempos como líder de esta hermosa congregación. Y luego la palabra de Dios dice, no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Mis amados, el hecho de congregarnos trae bendición a nuestras vidas, porque la palabra de Dios así lo establece. Porque cuando Hashem, el Eterno, hace la santa convocación y atienden los santos de Dios, que somos tú y yo, pues ahí envía de Dios bendición y vida eterna, derrama sus bendiciones. El Espíritu Santo de Dios se hace presente y llena nuestras vidas. Amén. Entonces, otro punto que nos debe estimular, que nos debe provocar a ser perseverantes, es que todo esto que estamos viviendo, todo esto que estamos diciendo, todo esto que estamos pasando en este contexto de buscar la presencia de Dios, mis amados, es lo que realmente importa. Esto es lo que verdaderamente importa. Porque un día ustedes y yo nos presentaremos delante de Dios. Un día dice la palabra de Dios que para el hombre está escrito y está diseñado que un día muera y después de eso vaya al juicio. Un día tú y yo estaremos delante de Dios y tendremos la gran bendición, ustedes y yo, de haber perseverado, de haber estado constantes en la presencia de Dios, que Él nos va a reconocer íntegramente, correctamente. Si llegara en este momento, que Jesucristo regresara por su iglesia y fuera hoy el día del rapto, mis amados, ténganlo por seguro que Jesucristo se vería reflejado en cada uno de ustedes, de los que hemos sido perseverantes. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vendrá y se tomará a sí mismo. No quiere decir que Él se va a abrazar a sí mismo y Él mismo se va a ir solo. No, lo que está diciendo es que Él se va a presentar delante de ti y si tú reflejas su carácter, si tú reflejas su esencia, parte de eso, de lo que tú vas adquiriendo día a día, Él se tomará de ese reflejo a sí mismo y tú serás llevado con Él. Triste la situación para aquellos que ni siquiera lo conocen, porque obviamente se va a parar frente a ellos y no va a haber ningún reflejo ni de su esencia, ni de su carácter, ni de absolutamente nada de lo que nuestro Señor nos ha enseñado. Mis amados, ustedes y yo sabemos que entre más nos acerquemos a una persona, curiosamente más nos vamos pareciendo a esa persona. He explicado esto en algunas otras ocasiones en referencia a un estudio que se hizo con personas que fueron adoptadas desde bebés en una familia. Y curiosamente,
llega el momento en que esa personita que fue adoptada va pareciéndose cada vez más a sus padres adoptivos. Y es curioso porque justamente el estudio arroja una idea muy clara, una enseñanza muy clara. Dice que la persona que fue adoptada empieza a ser empática con aquella persona que le adoptó y empieza a gesticular igual que esa persona, empieza a adoptar los gestos de los padres adoptivos. Y obviamente, entre más vamos nosotros ejercitando los músculos faciales, se van haciendo pues unos rasgos característicos y curiosamente esa persona se empieza a parecer cada vez más a sus padres adoptivos. Y esto es porque pues obviamente entre más contacto tienen con el bebé o con esa personita, pues simplemente esa personita va adquiriendo esos rasgos. La forma de pararse, la forma de que de repente se agarran la nariz, de repente cómo se arreglan el cabello, van adquiriendo todos esos rasgos característicos de una persona. Y esto es propio para la empatía y para que haya esa conexión, ¿ok? Bueno, cuando ustedes y yo nos acercamos cada vez más a Jesús, a través de su bendita palabra, a través de la experiencia personal que tenemos en nuestras oraciones, en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues ustedes y yo cada día nos estamos pareciendo más y más a nuestro Señor Jesús. Esa es la realidad. Entonces, realmente importa, mis amados. Aun cuando la carta, pues también nos advierte contra continuar pecando obstinadamente. Muchos de nosotros todavía seguimos obstinados en pecar. Ya se nos dijo muchas ocasiones, por ejemplo, que no debemos mentir. Y obstinadamente todavía nos aventamos por ahí la mentirilla piadosa. Mis amados, la mentira es mentira. No puede haber mentiras piadosas y mentiras de no sé qué otra forma llamar. Recuerden que el pecado para Dios es una palabra absoluta. Pecado es pecado y no hay más. Entonces, no seamos pecadores obstinadamente. Esto viene a significar algo así como pecar desafiantemente a Dios. La palabra de Dios, esta carta en particular, nos está advirtiendo también de la terrible amenaza del juicio de los que pisotean a Jesucristo, el Hijo de Dios, y de los que desprecian su sangre. Sabemos que el Señor ha dicho, dice la palabra de Dios, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y nosotros hemos declarado a Jehová Sidkenu, a ese Dios como nuestra justicia, mis amados. Y es verdad, Dios tarde que temprano, ¿verdad? Va a imponer su justicia. Que no seamos nosotros de los que por obstinadamente estar pecando, pues tengamos una condición terrible, ¿verdad? Terrible es, dice la palabra de Dios, que el Dios vivo ejerza su ira por esa obstinación. Mis amados, tenemos que perseverar en la santidad. Miren, esto que acabo de explicar se aplica a menudo a gente que está fuera del contexto de la iglesia, fuera del contexto bíblico, ¿verdad? Porque hay gente que desafiantemente dice, yo no creo en Dios, y se declaran ateos. Y es más, hasta osan agredir a la palabra de Dios, a Dios mismo, ¿verdad? Pero también quiero decirles que en realidad este escrito fue dado en el contexto del Señor, de Dios, juzgando a su propio pueblo. Acuérdense que el buen juez por su casa empieza. Entonces, aquello no es algo en lo que nosotros hemos caído, los lectores, ¿verdad? Pero nos está recordando con muy buen tiempo en que tenemos que permanecer fieles. Sobre advertencia no hay engaño, mis amados. La palabra de Dios, Dios mismo se está encargando de darnos esa llamada de atención por si tú estás en una condición de esa naturaleza,
tengas a bien de re- reorganizar tu condición, de eh, darte la oportunidad de hacer una introspección, de revisar todo lo que estás haciendo, de pedirle al Espíritu Santo si tú estás teniendo alguna situación de pecado obstinadamente, y que puedas venir a un arrepentimiento genuino, reconocer que la sangre de Cristo tiene poder en tu vida, pedir perdón y seguir adelante, sabiendo que Dios te ha perdonado, pero que esa obstinación tiene que quedar atrás. Y esto nos lleva a comprender, pues, otro de los alicientes que nos da esta bendita palabra para ser perseverantes. Y ese aliciente que nos da es que las recompensas son enormes, mis amados. La palabra de Dios nos anima, fíjense bien, y dice entre el versículo 32 al 34, acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. ¿Te acuerdas cuando empezaste a conocer la palabra de Dios? Dice, recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Dice la palabra, algunas veces los ponían en ridículo públicamente, algunos hasta los golpearon, otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo, perdón. Sufrieron junto a los que fueron sometidos en la cárcel, y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Este es el mayor aliciente que podemos tener, mis amados. A lo mejor tú pasaste por la experiencia de que cuando declaraste en el seno de tu familia que te habías convertido al cristianismo, que Dios había tenido misericordia, y a lo mejor ni entendían lo que estabas diciendo, pero luego te dijeron, oye, a ti, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, nos enseñaron y te enseñaron una religión. ¿Por qué te vas a cambiar de religión? ¿Por qué estás haciendo esto? Y te empiezan a señalar, te empiezan hasta a maldecir, te empiezan a poner en ridículo. Ahora sí, ya te vas a convertir en aleluyo, y cosas de esa naturaleza. Hemos sufrido a veces este tipo de condiciones, pero mis amados, tenemos que aprender a perseverar. Así como lo hicimos en su momento cuando iniciamos en el camino del Señor, pues que ahora lo que hemos aprendido poco a poco durante todo este tiempo, con este esfuerzo, con esta dedicación, nos lleve a seguir perseverando para entender que lo que nos espera en el futuro, pues son cosas mejores, mis amados. Ustedes y yo a lo mejor pudimos haber perdido bienes, pudimos haber visto alguna situación que no nos hubiese gustado, sufriendo con muchos otros hermanos que pudieron estar sufriendo. Pero quiero decirles que lo que nos espera son cosas mejores. Y lo mejor de esto es que durarán para siempre. De hecho, la palabra de Dios nos dice, ¿de qué te sirve tener pues las cosas aquí en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, donde el ladrón roba y hurta? Más bien haz tesoros en los cielos, en donde ni el orín ni la polilla podrán hacer nada en contra de lo que tú estás atesorando en los cielos. Ni los ladrones te podrán robar, ni nada que venga humanamente aquí en este mundo, como vemos que de repente puede suceder que tengas pues tus bienes materiales, tu casa, todo, viene un terremoto y adiós con todo eso, viene una inundación y todo eso se pierde. Aprende a hacer tesoro en el reino de los cielos, porque lo que nos espera, mis amados hermanos, olvídense, durará para siempre. Nos espera la vida eterna. Por eso yo les decía al principio que nuestra ciudadanía no está aquí. Ustedes y yo ya, sí, somos mexicanos por nacimiento, pero nuestra ciudadanía verdadera es el reino de los cielos. Somos conciudadanos en el reino de los cielos, mis amados. Bueno, también
Otra de las condiciones que nos está enseñando la palabra de Dios es a ser pacientes. Tenemos que ser pacientes, mis amados. La vida es larga y la vida es corta. ¿Cómo lo ves? Cada quien vemos la vida, ¿verdad?, desde diferentes ángulos. Por un lado, la vida es larga. En el transcurso de toda una vida, ¿verdad?, cuando estamos en pruebas, habrá pruebas, sufrimientos, dificultades que requieren persistencia, así como paciencia. Requieren de resistencia y perseverancia. Entonces el versículo 36 es muy claro, dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pero por otro lado, también vemos que la vida es corta. En poco tiempo habremos muerto o Jesús habrá regresado, quién sabe qué sea primero, ¿verdad? Y vemos cómo la vida se está pasando increíblemente rápido. Increíblemente rápido, mis amados. Y por eso el versículo 37 es muy claro. Dice, pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Y ustedes y yo estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la realidad. El escritor del libro de los Hebreos, a los Hebreos, tiene plena confianza en que todos nosotros, como sus lectores asiduos, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo les dije desde el principio que empezamos a estudiar esta carta a los Hebreos, para mí es una de las cartas más bellas en toda la Biblia. Es una enseñanza, mis amados, que se deleita, que se goza, que se disfruta. Espero, ¿verdad?, que así como el escritor del libro de Hebreos, pues que ha puesto su confianza en que todos nosotros como sus lectores perseveremos. Yo también lo espero, mis amados. Que ustedes y yo sigamos perseverando en el camino. Y por eso dice el versículo 39, pero nosotros, di conmigo, pero nosotros, yo, tú y yo somos, esos nosotros. Dice, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Acéptala, abrázala, tómala para ti en esta noche, mi amado hermano, hermana. Oye, hemos de orar porque el Señor nos ayude verdaderamente a perseverar, que nos ayude a animar a los demás hacia el amor y hacia las buenas acciones, mientras todos nos reunimos en esta santa convocación, haciendo esas mikras, esos ejercicios que nos van a permitir estar en forma cuando seamos llamados a la presencia de Dios. Ahorita ustedes y yo nos estamos acostumbrando a estar juntos, unidos, aún en medio de la distancia que podamos vivir. Pues efectivamente Dios nos está adiestrando, nos está ejercitando a través de estas mikras, de estas reuniones constantes, a que un día ustedes y yo estaremos juntos, por siempre y para siempre delante de Dios, eternamente. Entonces, esto es lo que Dios quiere de nuestras vidas, perseverancia. Que tengamos a bien, mis amados hermanos, estar atentos a la palabra de Dios en todo momento, en esa comunión, en esa relación vertical entre Dios y nosotros, y que verdaderamente experimentemos la vida eterna desde ya, desde hoy mismo. Y ya la estamos viviendo. Muchos de nosotros ya la estamos viviendo. La gloria sea para el Señor. Jesucristo lo dijo muy claro ahí en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pues hoy lo estamos conociendo cada día más. Nos estamos pareciendo cada vez más a Cristo. Muchas de las malas obras ya están quedando atrás. Gloria a Dios. Estamos perseverando porque las buenas obras que Dios diseñó para que ustedes y yo anduviésemos en ellas, ya las estamos andando. Ya estamos andando en las buenas obras, mis amados. Esto nos tiene que traer a bendición, nos tiene que traer a gozo. Y por eso la palabra de Dios dice, bienaventurados.
doblemente felices. Esto es lo que Dios provoca en nuestras vidas. Sonrisa, aún en medio de situaciones. ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Hambre? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Persecuciones? ¿Necesidad? ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Haz una reflexión en esta noche. ¿Qué es lo que te podría separar del amor de Dios? Y en ese sentido, yo oro en este momento porque el Espíritu Santo de Dios pues te dé esa sabiduría para tener esa reflexión y puedas contestar plenamente, como lo hizo el apóstol Pablo. Nada me separará del amor de Cristo. Ni hambre, ni tribulación, ni persecución, ni angustia, ni necesidad, ni escasez. Nada me podrá separar del amor de Cristo. Y luego declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Sé que el Señor está obrando con poder en nuestras vidas. Cada día estamos siendo más plenos. Cada día el Señor nos está llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y ese es el propósito de Dios, que ustedes y yo crezcamos, que ustedes y yo maduremos en nuestra fe y que perseveremos. Amén. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Voy a